Café Jurídico, episodio 26. Buenas tardes, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Las cosas son como son y no como nos gustarían que fueran. Como cada jueves, hoy teníamos previsto un programa de entrevista con la asistencia del responsable de una consultora de recursos humanos de ámbito nacional para que nos acompañara en este último programa de entrevistas del mes de junio, que, además, hasta septiembre era la última entrevista que teníamos prevista. Pues lo cierto es que a partir de julio vamos a hacer una edición de verano del programa que llevamos preparando unas semanas. Pero bueno, de eso ya hablaremos cuando llegue el momento, que ahora no quiero adelantar nada más. El caso es que, por circunstancias de la vida, finalmente no ha sido posible contar con su presencia en el día de hoy, de manera que a última hora hemos tenido que adelantar un episodio que teníamos previsto realizar para otro momento. Y bueno, la verdad es que es una pena porque teníamos previsto un programa muy jugoso en el que íbamos a hablar sobre la selección de personal en el ámbito jurídico, tanto desde la perspectiva del bufete como del candidato o candidata. En fin, este tipo de cosas pasan hasta en las mejores familias. Y bueno, como siempre digo, las desgracias suceden cuando suceden, y según la ley de Murphy, normalmente a última hora. Confío en que en septiembre podamos finalmente contar con su presencia y ofreceros el programa que teníamos previsto. Sin embargo, ya que estás aquí, vamos a aprovechar el programa para hablar de un tema que también es muy interesante, como es el denominado impropiamente recurso de aclaración o de subsanación, que posibilita que los órganos judiciales aclaren algún concepto oscuro o suplan cualquier omisión que contenga su sentencia y autos definitivos, o bien rectifiquen los errores materiales manifiestos y los aritméticos en los que hayan podido incurrir. Pero antes de entrar en materia, déjame que te diga que puedes encontrarnos en cafejurídico.es, nuestra página web desde la que podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. En ocasiones, por las circunstancias que sean, las resoluciones judiciales que ponen fin a un procedimiento no resultan claras o contienen algunos errores menores. El problema es que una vez dictada la resolución, los tribunales no pueden variar las resoluciones sin más. ¿Qué podemos hacer entonces en estos casos? Pues conforme al artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si bien no se permite que el tribunal o juzgador varíe el sentido de su resolución después de firmada, sí que se permite que se aclare algún concepto oscuro y se rectifique cualquier error material que contengan. Las aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro de los 2 días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por el tribunal dentro de los 3 días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración. Por otro lado, los errores materiales manifiestos y los aritméticos, por ejemplo, un cambio de género en el menor en un divorcio a la hora de establecer las medidas paternofiliales o un error al sumar los importes de una reclamación, pues este tipo de errores en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento. Por su parte, las omisiones o defectos que pudieran tener la sentencia y auto y que fuera necesario remediar para llevarlas plenamente a efecto, podrán ser también subsanadas mediante auto en los mismos plazos y por el mismo procedimiento indicado. Cuando se trata de sentencias o autos que hubieran omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal, a instancia de parte y previo traslado de dicha solicitud a las demás partes del proceso para alegaciones, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla en su caso también. Si el tribunal por sí mismo advierte las omisiones indicadas, podrá proceder también de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que previamente hubiese acordado. Para ello dispone de un plazo de 5 días a contar desde la fecha en que dictó la resolución. Esto mismo ocurre también con los decretos que en su caso dicte el letrado de la Administración de Justicia cuando sea pertinente aclarar, rectificar, subsanar o completar los mismos. Importante: contra el auto o decreto que resuelva respecto a la aclaración, rectificación, subsanación o complemento no cabe recurso alguno, ello lógicamente sin perjuicio de los recursos que procedan en su caso contra la sentencia, auto o decreto a que se refiera la solicitud o actuación de oficio del tribunal o del letrado de la Administración de Justicia. En resumen, la Ley Orgánica del Poder Judicial nos indica que las resoluciones que dicten los tribunales no pueden variarse después de ser firmadas, pero que no obstante
sí que podrán ser aclaradas, rectificadas, subsanadas y complementadas sin que se varíe el sentido del pronunciamiento. Así como que la resolución que aclara, rectifica, subsana o complementa no es recurrible en sí. Lo que se podrá recurrir es la resolución originaria, esto es, la aclarada, la rectificada, subsanada o complementada. Por tanto, como vemos, la aclaración o subsanación no se trata de una oportunidad abierta o ilimitada. En función del orden jurisdiccional, conviene también echar un ojo y tener presente lo dispuesto en los artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o el 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que básicamente vienen a reproducir lo indicado en el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora bien, hay que prestar especial atención al tema de los plazos. No al plazo para interponer la aclaración o subsanación, que eso está más o menos claro, sino al plazo para recurrir la resolución originaria tras la aclaración o subsanación. ¿Por qué digo esto? El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su apartado 9, establece lo siguiente. Los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se trate se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento, y en todo caso comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto o decreto que reconociera o negase la omisión del pronunciamiento y acordase o denegara remediarla. Lo que se reproduce literalmente en el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que en el proceso penal no hay problema. Sin embargo, aunque el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acabo de citar se refiere también a la aclaración, hay que tener en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere expresamente a la aclaración en el artículo 448.2, cuando dice, y cito literalmente, que los plazos para recurrir se contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la denegación de esta. Por otro lado, el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su apartado quinto, dispone que los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento, continuando el cómputo desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento y acordara o denegara remediarla. Si has estado muy atento te habrás dado cuenta que en el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el cómputo se reanuda donde se quedó, mientras que en el artículo 267.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el plazo comienza de nuevo. Entonces, en el proceso civil, cuando se pide subsanación o aclaración de sentencia, ¿el plazo comienza de nuevo o continúa donde se quedó? La solución a este dilema o contradicción entre las normas parece haber encontrado respuesta en el auto del Tribunal Supremo de 7 de febrero del 2018, que se decanta a favor de que una vez se subsane o aclare la sentencia, el plazo comience de nuevo. Criterio que ha seguido también mayoritariamente por gran parte de las audiencias provinciales. No obstante, como siempre sucede, hay algunas resoluciones en sentido contrario en las que se descuenta el plazo empleado para pedir la aclaración. Por ejemplo, así lo hace la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba 82/2017. Por otro lado, tampoco se puede olvidar la doctrina del Tribunal Constitucional de que las aclaraciones no pueden utilizarse para prolongar fraudulentamente el plazo para recurrir. En fin, lo cierto es que no se trata de una cuestión pacífica, por lo que mucho cuidado con el plazo, no sea que nos cueste un disgusto. Como suele decirse, lo normal es que no haya nada normal. Hasta aquí el programa de hoy y en las notas del programa dejo enlace a todos los documentos analizados. Toca irse ya, no sin antes recordarte que puedes seguirnos y escucharnos en iTunes, iVoox, Spotify, Google Podcast y YouTube. Suscríbete. Recuerda que emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.